¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva semana. No, ya empezamos la semana, estamos a martes ya. Martes 23 de diciembre de 2025, una semana de Navidad. Estamos con la de Laureta, con Mauricio Pérez, y antes de empezar el programa, solamente quisiera rendir un homenaje a los bomberos de Chile. Eh, Se habla que son más de 57.000 a lo largo del país y entiendo que son cerca de 314 cuerpos de bomberos que hay en Chile. Todo esto a propósito de lo que ocurrió el día 19 de diciembre pasado, con el fallecimiento de este voluntario, el ayudante primero de la sexta compañía del Cuerpo de Bomberos Santiago, que es una de las compañías fundadoras del cuerpo. Cuerpo de Bomberos Santiago son 22 compañías y las fundadoras son la primera, la segunda, la tercera y la sexta, porque por esas cosas del destino no son correlativas en términos de fundación. Esas cuatro compañías se fundaron el 20 de diciembre de 1863. Entonces, a propósito de lo que ocurrió 12 días antes, el 8 de diciembre de 1863, con el famoso incendio de la compañía, que fue al término del mes de María, donde entiendo el 20% de los ciudadanos de Santiago murieron en ese incendio. En un Santiago, por cierto, con muchísimos menos habitantes que el de hoy. Y por esas cosas de la vida, como a mí me gusta mucho el dato y me gusta mucho la historia, eh, Christopher, ayudante primero, es el mártir 50 del Cuerpo de Bomberos de Santiago y él pertenece a la misma compañía del primer mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago, segundo de Chile. El primero fue en Valparaíso, que provocó la creación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que es el más antiguo de Chile, que se fundó en 1850. Porque un 20 de diciembre de 1870 hubo un incendio en el Teatro Municipal de Santiago y murió el teniente segundo, don Germán Tenderini, de la Sexta. Primer mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago en diciembre de 1870. 50º mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago, diciembre del año 2025, de la Sexta. Con mucho cariño, con mucho respeto, un tipo que quiere mucho a los bomberos, sobre todo el Cuerpo de Bomberos de Santiago, donde mi abuelo fue parte importante. Mi abuelo fue director honorario. El cuadro de mi abuelo está en el Salón de Honor del Consejo Oficial Generales. Eh, la imagen de este ayudante primero de la Sexta siendo velado ahí y con los cuadros de los próceres más importantes del cuerpo, y al fondo se alcanzaba a ver el de mi abuelo, voluntario honorario de la Séptima, Compañía de Bomberos de Santiago, Fernando Cueva Pindis. La verdad es que es muy potente. Quienes tenemos cercanía con los bomberos sabemos lo que eso significa y es una lástima, es una tragedia, como estas personas que efectivamente dan la vida por la comunidad a cambio de cero huevo. Eh, Así que valga el abrazo, el cariño para todos los bomberos y bomberas de Chile, para sus familias que son muy importantes y para una institución a la cual yo le tengo muchísimo cariño, a quienes sus oficiales generales y oficiales de compañía, muchos de ellos los conozco por mi profesión, pero también los conozco desde chico porque eran oficiales jóvenes cuando mi abuelo era capitán de la Séptima. Mi abuelo fue comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, fue comandante para el incendio de La Moneda, el 11 de septiembre del 73, uno de los más grandes bomberos de Chile, y lo digo con mucho orgullo, un tipo que es conocido en todos lados, y yo me siento muy orgulloso cuando se me acercan y me dicen, tú eres nieto de Fernando Cuevas. Bueno, no quiero hablar de mí, quiero hablar de los bomberos. Y este homenaje, perdón la extensión, pero creo que era necesario porque lo pasaron muy mal durante los últimos días de la semana pasada. Fue una ceremonia muy bonita y donde lamentablemente, eh, bueno,
Este ayudante primero perdió la vida en el cumplimiento del deber, tratando de salvar eh, un inmueble y la consecuencia de las propagaciones y todo lo que implica un incendio. Los bomberos lo pasaron muy mal este fin de semana, había mucha congoja, era un bombero muy joven y tal cual como lo averigüé, y con esto termino, el ayudante primero básicamente es el goma del capitán de la compañía. Y yo no lograba entender por qué el ayudante primero se había muerto, porque el ayudante primero está detrás del capitán y el capitán no ingresa a los incendios, el capitán organiza su compañía y para eso están sus tenientes y los voluntarios. Bueno, el ayudante primero fue uno de los primeros en llegar y el rol de ayudante primero se lo guardó en el bolsillo y se metió como cualquier bombero, sobre todo de escala, que es la sexta, salvadores y guardia de la propiedad. Hubo un derrumbe y lamentablemente eso le provocó el fallecimiento. Perdón por haberme extendido, les pido disculpas. Vamos con el programa, don Ladislao, don Mauricio Pérez, nuevo ministro de la Corte Suprema destituido. El ministro eh, Simpértigue, que se lo preguntó el domingo Iván Valenzuela cómo se pronunciaba, y él lo aclaró, y finalmente fue destituido. Pregunta abierta, esto es una pregunta abierta. En estos tiempos donde las instituciones están tan cuestionadas, ¿a ustedes los tranquiliza que el Senado haya destituido a un ministro de la Corte Suprema? Lo digo porque uno dice que la Corte Suprema está desprestigiada y el Senado no, el Parlamento no está desprestigiado. Es una pregunta para hablar del tema, pero me generó esa inquietud respecto a una institución que está bien cuestionada por estos tiempos. Don Ladislao, don Mauricio, está la Erika Muñoz también que se integró. Ustedes con la palabra, no hablo más. Don Felipe, eh, a ver, primero, bonito homenaje que le haces a los bomberos. Eh, Gran institución. No sé si el otorgamiento, hay una serie de leyes que le otorgan ciertos recursos, ¿no? Y está la donación voluntaria. Pero yo creo que lo que le da mayor valía a las instituciones Sí, es mantener ese voluntariado, ¿ya? Y es sí. probable que el cambio de las condiciones de eso y la creación de una institución, a lo mejor financiada por el Estado, en fin, puede hacer variar esa cosa de honor que se mantiene en el cuerpo de bomberos. Lamentable lo sucedido con el oficial. Eh, bueno, gran labor la que cumple Bomberos de Chile. En el segundo punto, eh, yo creo de que si bien es lamentable todas las destituciones que hemos visto en el último tiempo, eh, el Poder Judicial efectivamente está sufriendo una crisis importante. El mecanismo de nombramiento de los ministros está sufriendo, está dando cuenta de que hay y se han generado casos de corrupción importantes. Eh, yo creo que hay que limpiar, no hay otra alternativa, digamos. No solucionan los problemas echando la basura debajo de la alfombra. Eh, que la destitución la haga el Senado, aun cuando el Senado podría ser una institución cuestionada. eh, bueno, yo creo que todas las instituciones humanas son susceptibles de ser cuestionadas, pero creo que el Senado está cumpliendo su función, así como lo ha hecho la Cámara. No es una casualidad, no es un ensañamiento en contra de los tribunales de justicia, las últimas acusaciones constitucionales que se han cursado. Eh, yo creo que forman parte de una situación, de un, de una, de una, de una situación institucional que el país tiene que resolver, digamos. Y creo que pasa por una reforma de carácter político y si es necesario hacer más limpieza, hay que hacerla.
Y yo creo que la corrupción hoy día no solo alcanza a la Corte Suprema, yo creo que también hay problemas en las Cortes de Apelaciones, hay problemas en primera instancia, nada de eso se ventila, por supuesto, pero los tribunales funcionan a través de una red, hay una red de influencia, porque como el nombramiento depende del Poder Ejecutivo, pero hay afinidades de ciertos por parte de los funcionarios para poder ascender, porque la Corte Suprema es la que califica, hay una red de favores eh, que es vertical. Y entonces hay esta red, estas influencias de la Suprema se extienden a las Cortes y se entienden a primera instancia. Y cuando hay corrupción de por medio, esto no solo abarca, aquí se está atacando la cabeza, pero hay funcionarios subalternos que también eventualmente podrían ser salpicados. Yo creo que hay un problema del Poder Judicial. Yo se lo he planteado antes en el curso de los programas, digamos. Yo creo que eh, en Chile la justicia para la gente común y corriente, cuando no hay ni influencia, ni poder, ni dinero, funciona. Los fallos son lo que deben ser, y si no es lo que deben ser, es por causas humanas, digamos, o el que el juez se equivoque en su criterio. Pero, pero cuando hay poder, cuando hay dinero, cuando hay influencia, los fallos suelen ser distintos. Y entonces se da entre los abogados, entre los estudios que participan, donde está involucrado el poder, se da una presión a todo nivel. Y el fallo, si termina siendo lo que debía ser, termina siendo lo que debía ser porque ambas partes ejercieron poder. Y entonces la sala se divide. Pero si por el contrario hay un estudio que tiene poder y el otro no, la posibilidad de ganar es nula, es absolutamente nula. Es decir, Tanto puede, el último tiempo lo hemos visto, lo que tú decís, lo aislado en el sentido, bueno, los casos audios, los casos de la muñeca rusa, o sea, bueno, y hay que mirar para atrás, hay jueces que te dicen que ellos saben que es una falacia legal, pero igual la aplican, entonces, en un minuto como que hay que hacer una limpieza desde las cabezas hacia arriba, desde la cabeza hacia abajo, como tú dices, que varios pies, porque ayer entendí que hasta un abogado le estaba pasando, en el caso de los gendarmes, le estaba pasando un celular mientras estaba la audiencia, o sea, algo así, cero miedo de nada, hasta que por suerte lo pillaron. Yo creo que lo que hemos hablado acá, perdón, un cortito, también un cariño a los bomberos, les tengo, yo quise ser bombero, pero lamentablemente recibí un balazo, así que no pude seguir, pero fui bombero de chico, pero bombero tipo al nivel de campo, de salvar mi casa varias veces de los incendios de brigada, pero tenía 14 15 años, yo era el aguatero, el que le llevaba el agua a los, Brigada Juvenil. la gente que subía al cerro, compadre, a salvar, que no siguiera la gente. Muchas compañías de bomberos tienen brigadas juveniles. No, esto éramos nosotros, con nuestra gente en el campo, ¿te fijas? Entonces yo le tenía, Ah, ya, el- aficionado, o sea, o como algo sea, no, amateur. Ya, o sea, de ya. hecho, la última vez que me tocó estar y después, lamentablemente, nos fuimos del campo, casi me morí porque me agarró una boca lobo, me encerró, estaba con el administrador del campo y por suerte yo junto con AF tiró un balde de agua, se podría decir, y nos abrió una puerta. Así que Así recuerdo, que un recuerdo eso, también, eso un recuerdo. según los bomberos voluntarios, eso sí que son valientes, los de la CONAF. No sé, fuera digo, esto, porque se te cambia en 2 segundos, el viento Sí. cambia, hay mucho pasto, pero yo estaba acostumbrado chiquitito, esto ha sido de los 10 años, empecé a hacer aguatero y después fui varillero, que era el que le llevaba las varillas con los eucaliptos para poder apagar el fuego, en esa época lo hacíamos así. Volviendo un poco a tu pregunta, a ver que estás tú presente, quería también un honor a tu papá, a tu abuelo y familia y a este cabro joven que dio la vida por tratar de salvar a alguien. Bueno, ojalá que salvemos gente también de que no sean procesados justamente. Yo entiendo cuando uno va al Tribunal de Justicia, ahí está la justicia, la balanza, la que tiene que regular la ley en base a lo que la ley dice. Y no nos hemos quedado muy atrás en muchas cosas del código, la forma, el fondo, cómo se eligen, lo que es un poco el aislado. Lo hemos hablado acá deben ser una quina, una terna,
pero después una bolita, compadre, que salga el número como corresponde y listo. O sea, mientras más lejano a la política, mejor todavía, porque como tú decís, lamentablemente se ensucian muchas veces los juicios. Yo creo que también hay que tener cuidado con todo lo que son filtraciones. Yo creo que le hacen un tremendo daño a la justicia en sí, porque juzgamos personas sin saber si es verdad todo lo que sale en esa. Porque tú puedes presentar la prueba como a ti te guste, o sea, las filtraciones salen por algo, o sea, tienen un motivo, o sea, quiero dejar planteado desde antes que este es delincuente o este ladrón o este tal cual, para ganar mi juicio, ¿cierto? Entonces, yo creo que también ahí hay un tema también que debiera también castigarse fuertemente de lo que son filtraciones. No es al revés, me encanta que la prensa investigue y por algo investigue, por algo sale, y no tienen la culpa. Si la culpa tiene que filtrar la información y esa persona se la lleva gratuitamente y el otro, en el caso del periodismo, hace un periodismo investigativo que así, gracias a Dios, ha explotado mucho los casos que si no, no hubiéramos salido nunca. ¿Te fijas? Entonces, creo que hay que partir por la Corte Suprema, las Cortes Menores y también el rol que hoy día cumplió, o ayer cumplió el Congreso, ya es creo que el tercero, si no me equivoco, en línea en este mismo año. Y claro, es porque la Corte no está haciendo su pega, pues esto debería haber sido sacado directamente de la Corte y por algo no lo sacaron. Eh, Fue bien sospechoso. Lo patearon y después lo entraron de nuevo para adentro. Tú decías que no cuadra, o sea, o algo sabía el señor que por algo lo dejaron libre y después le dicen, no, ¿sabes qué más? Retorne nomás, no pasó nada. No, es sospechosa esa cuestión. Entonces creo que también cumplieron un rol los senadores y diputados que ojalá también creo que hay que arreglarlo, cómo se manejan las cuestiones constitucionales en Chile. Creo que ya perdieron también esa realidad, porque si fuéramos justos, en el caso del tema de la energía, vimos un caso ahí donde habían todos los motivos para que Pardow fuera acusado constitucionalmente y por temas políticos finalmente no salió, te fijas, y tú decís, bueno, entonces no se está ocupando también la herramienta correcta, porque habían argumentos jurídicos que te decían el señor ocultó información que nos daña a los ciudadanos. Por eso te digo, Por lo, justicia, justicia para por, todos. por- por lo mismo es que yo ponía en la pregunta, más allá de lo obvio, de lo que ocurrió, Erika, eh, el Senado, el Parlamento, estamos hablando de la Cámara que primero lo aprueba, pero que finalmente es el Senado la última instancia, eh, tampoco es, digamos, la Madre Teresa de Calcuta en términos de pureza. Entonces, por eso digo, ok, Muñoz, Vivanco y ahora Simpertigue, perfecto, tres ministros de la Corte Suprema, pero la pregunta es, ¿quién los está destituyendo? Independiente que existan antecedentes respecto a aquello, pero como muy bien dice Mauricio, más allá de lo que le guste o no a los abogados, que aquí hay un representante, al final las acusaciones constitucionales son políticas, porque los senadores y los diputados son políticos. Político, O sea, hay abogados, hay de claramente. todo, digamos, pero el rol de ellos es una cosa política. Por ¿Cómo está, supuesto. Erika? Yo, bueno, saludarlo primero, qué rico verlo a los tres y saludar a los amigos que nos están viendo y escuchando a través de la señal. Sumarme a todas las palabras hermosas que dijeron aquí sobre nuestro loable cuerpo de bomberos. Creo que somos un país bendecido y privilegiado de tener el cuerpo de bomberos que tenemos, que gente con ese nivel de entrega y compromiso por su gente, por su país, por su territorio, Y decida poner su profesionalismo, Erika, tiempo y su, sí, su tiempo, eso es decir, su tiempo, su herramienta y su disposición eh, sin obtener nada a cambio, porque ellos no reciben nada a cambio. Yo hace varios programas atrás también lo conversé, ni siquiera ropa. Mi hijo fue durante mucho tiempo ese ayudante de bombero, porque también fue como ingresó al cuerpo de bomberos cuando él era más joven, el tiempo del trabajo, y después fue papá y no pudo seguir, no compatibilizaban esto, pero nosotros le tuvimos que comprar la ropa. sí, claro. Uno con esfuerzo les va ayudando a ellos para que ellos vayan haciéndose de su herramienta para poder combatir el fuego. Esto no es que ellos entran al cuerpo de bomberos, que no les pagan un sueldo, que no le entregan un lugar estable donde ellos puedan estar, porque el Estado, los recursos, de hecho, este gobierno eh, cada vez más fue restringiendo y restringiendo y restringiendo los recursos para los bomberos dentro del presupuesto anual. Les quitaron Sí. recursos a bomberos y eso fue como un escándalo que como pasa siempre en este país, los escándalos pasan mientras son noticias, el otro día se olvidan, pero las familias, los mismos bomberos y las familias con esfuerzo
los apoyamos para que ellos tengan su implementación, porque si no, irían con zapatos comunes y corrientes a quemarse los pies cada vez que entran a donde está el fuego, etcétera. Entonces, vaya mi reconocimiento a esas personas, porque uno, yo que, insisto, que fui mamá de bombero, cada vez que uno ve un bombero, lo ve como mamá. Y esto que hoy día está viviendo, este duelo que se vive como país, como familia de bomberos de Chile, yo lo viví como mamá y creo que es tremendamente doloroso. Muy Cosa corto, evitable, Erika. todo lo que se quiera, Mu- pero Muy corto para complementar lo que dices tú. Hasta hace unos 20, supongamos 30 años, no creo que más, no tengo el número exacto, estoy tocando de oído, pero eh, mi abuelo y mi papá, yo me acuerdo, yo soy viejo, pero no tanto, digamos, estoy tratando de explicar, digamos, la dimensión del tiempo. Eh, Mi papá tenía botas de goma, cotona de cuero, toalla que se empapaba y se ponía, digamos, para no respirar el humo y casco. Hoy día, hasta el cuerpo de bomberos más chico y con menos recursos, tiene cotón antiflama, tiene cascos que son mucho más livianos, de un material, digamos, mucho más cómodo, por decirlo de alguna manera, y no hay voluntario que ingrese a un recinto que esté con humo o que, digamos, se esté quemando sin equipo autónomo de aire comprimido. claro, sin equipo que ellos han adquirido por sus propios medios, Así es, perfecto, porque claro, la tecnología ha ido avanzando, pero no la así forma en es. que ellos se compran su implemento, No, porque en no, eso, en el no, tiempo de tu no. abuelo y en el tiempo actual sigue Sí, por siendo lo mismo. supuesto. Ellos Sí, tienen que claro. adquirir, o Y si tú no... las famosas rifas que vemos, ¿cierto? Cuando vamos al Sí, claro. supermercado, cuando vas al mall, cuando vas a pagar el estacionamiento Cuando en un uno mall, viaja en un en el centro peaje, comercial, a los bomberos pidiéndote, cuando uno viaje en el peaje, pidiendo a los mismos bomberos que entregan su vida, como el caso de el último mártir de bomberos, eh, que entregan su vida por nosotros, por el resto de los ciudadanos, teniendo que hacer ellos mismos las colectas para poder tener esos implementos y esas herramientas de las que habla Felipe. Por lo tanto, no solo y si debiéramos no hacer un pagan las reconocimiento, cuotas, sino te que echan. debiéramos reconocer como país. A mí me gustaría que del presidente para abajo se reconociera en este país que nosotros como país estamos al debe con el cuerpo de bomberos. Literal, al debe. Bueno, hoy Porque nos día, vamos, si no me después de 4 años equivoco, de gobierno, con una cantidad de fundaciones que se llevan miles de millones en los bolsillos por gente que ni siquiera está presa ni está pagando, miles de millones que se robaron, pero no somos capaces como país de cumplirle a los bomberos que entregan su vida sí, por nosotros. Y eso entiendo, yo creo que nos debiera dar más pena a cada uno de nosotros. entiendo que Eso. el Estado, bueno, vía impuesto obviamente, pero recauda, como todo, pero los gastos operacionales de los cuerpos de bomberos de Chile, si no me equivoco, el Estado pone el 60%, el otro 40%, y bueno, cada cuerpo de bomberos, como tú podrás imaginar, Erika, con todo el respeto que me merece, no sé si existe, pero para que se entienda, la tercera compañía del cuerpo de bomberos es Freire, que en realidad no creo que sea Cuerpo Bombero Freire, debe ser Cuerpo Bombero Temuco, pero debe ser una compañía que cubre el Freire y sus alrededores. Está en Evidentemente Freire. no tiene un carro que tiene, no voy a nombrar, pero compañías del Cuerpo Bombero Santiago, del Cuerpo Bombero Ñuñoa, digamos, porque O las también Condes. es que Las Condes pertenece al Cuerpo Bombero Santiago. Digamos, en términos de lo que ellos recaudan, porque, claro, son cuotas más altas y tienen la posibilidad de tener, pero los bomberos en Chile son muy profesionales en términos de preparación. Tienen Sí, academias de claro, bomberos sí, y es sí. y es increíble. Tú sabes que bomberos chilenos eh, van a ser de monitores y de profesores para bomberos de otras partes del mundo que son profesionales. Sí, claro, y a los cuales les pagan un sueldo, porque en Sí, los otros países por se les paga cierto. un sueldo, Así es. es como Sí, parte de un trabajo institucional de cada estado. tal Y cual. aquí no pasa, y está bien que ellos quieran guardar su independencia en eso y todo, si lo que yo digo es que lo mínimo es que nosotros como país debiéramos cubrir lo que ellos necesitan para hacer esa labor que hacen. Eso digo yo no estoy hablando de que les paguen un sueldo porque les gusta guardar su autonomía y Por todo lo supuesto que que quiera. no, por supueto La que otra no. vez, porque cuando yo pregunté, porque yo era una de las personas que pensaba que se le debía pagar un sueldo, pero una vez hablé con un capitán de una bomba en No, una no le gusta, comida no por le otra gusta. cosa, y yo me no, y ellos, claro, él me explicó el por qué se guarda la autonomía y todo, pero
porque o sea, cuál es el fundamento de cómo se crea bombero, pero a lo que yo voy es que como Estado es lo mínimo que nosotros debiéramos cubrirle las necesidades para la gran labor que ellos hacen, Sí. y porque cada cierto tiempo, mira, en los últimos años no ha habido un incendio grande en el cual no hayamos despedido un mártir en este país. Hacen años que todos los incendios grandes que se han conocido, hemos ido despidiendo mártires de bomberos. Ahora, yo encuentro que No ha sido así como... yo al revés, fíjate, Erika, perdón bueno, yo traté de zafar del tema, pero perdónenme, pero es un tema que me apasiona mucho, pero yo encuentro que una institución, mi abuelo siempre hablaba de la institución, que se fundó en 1863, o sea, tiene 162 años. Yo soy malo para las matemáticas, pero 162 años, Ladislao, sí, tú estabas sintiendo ahí con la cabeza. 63 y 20, claro. Claro, Que hayan muerto 12. 50 voluntarios es bien poco. Y te voy a decir una cosa, Erika. De los 50 mártires, yo no tengo aquí la cifra, pero hay varios de esos mártires que fallecieron en choques cuando iban o en transportes o en sí, el claro. carro de la compañía porque chocaron con otra o porque en un auto los colisionó. Entonces, no solo de esos 50 son voluntarios que murieron en incendios, ¿se entiende? O en actos de servicio propiamente tal. Sí, sí, Y sí, claro, se obviamente entiende. ese voluntario que muere en un choque es mártir, porque él iba a cumplir un deber, Sí, claro. ¿cachai? Entonces yo encuentro que en O sea, ojalá 162 no se años, hubiese muerto ninguno, Felipe, porque igual para mí los números uno siempre no, minimiza por cuando supuesto, lo que pone pasa es que hay en mucho número, riesgo, porque el número se ve en pequeño, hay pero una mucho, vida hay, es una vida. hay mucho ¿Me riesgo, entiendes? Erika, y hay cuerpos de Sí, bomberos. Por ejemplo, mi abuelo siempre destacaba a los bomberos de Valparaíso. Mi abuelo sí, hablaba Ya, pues, bueno, y siempre decía, ¿tú sabes lo que significa mamarte un incendio en un cerro donde sí. además toda la población se te tira encima porque ¿te creen que acuerdas? uno no quiere apagar el incendio y los carros tienen agua, pero el carro necesita que lo alimente del grifo para generar presión? Entonces, Y no mi pueden abuelo siempre llegar, decía, los bomberos del además. paraíso son, o sea, ahí sí que hay que tener, decía mi abuelo, ahí sí que hay que tener pantalones. Y yo me Bueno, acuerdo, en el siempre año lo 2000, ¿se decía. acuerdan del gran incendio de los cerros del año 2014? Sí, por Ese supuesto. gran incendio del año 2014 en Valparaíso, todos los cerros, todo lo que se quemó y Bueno, todo, o hubo sea, un no incendio en la década del solamente yo creo, 50, no, donde como por allá por el año 1950 o 60, no me recuerdo bien, que mi abuelo fue y siempre contaba que como muchas veces ocurría, y sigue ocurriendo, pero con menor frecuencia, en que fábricas empezaban a quemarse y los bomberos no sabían lo que había. Y resulta que era una bodega de fuegos artificiales. Y mi abuelo claro, en el contaba tiempo que se que vendía fue artificial. claro, que iba llegando, digamos, en el carro y veía cuerpos digregados de bomberos en árboles o en la calle. O sea, el peligro, y además con construcciones antiguas, Erika, mi abuelo se comió toda la Sí, claro. parte que se quemó el casco histórico de Santiago, donde existían los famosos CITES, que eran puras casas de adobe y donde había murallas cortafuegos que tenían 150 años. Mi abuelo 3 veces estuvo a punto de morirse, como cuarto comandante, como tercer comandante y como segundo comandante, con derrumbes. Bueno, yo soy una convencida, y por lo que lo he escuchado hablar ustedes también, de que nuestro país debiera ir trabajando en pos de mejorar las condiciones de nuestros bomberos. ¿Se acuerdan que hace unos años atrás se hizo el tremendo problema porque los bomberos tenían que pagar peaje para ir a Sí, los claro, incendios? ¿Se acuerdan de eso? sí, por Eso supuesto. siempre De patio. pero eso fue cuando salió como a la palestra, cuando fue el incendio de acá del sur, ¿se acuerdan? Del eh, supertanker y todo eso, Sí. porque ahí fue un escándalo. Los bomberos, se estaba todo quemando y los bomberos estaban en el peaje porque tenían que tener plata. Y el tema es que el bombero se saca su ropa
en la bomba, se pone ropa para ir a combatir los incendios, su uniforme, y sale volando en la bomba. No se preocupa de llevar plata para el peaje. Entonces, estas como cosas que como sociedad no logramos como entender. Y la gente del peaje no va a subir el peaje porque entonces a ellos los van a echar del trabajo si dejan pasar a la bomba. Entonces, ¿quién da la orden? ¿Cómo se activa eso? Se dan cuenta que estamos como en pañales muchos temas en cuanto no solo a emergencias, sino también a cómo tratamos a la gente que va a socorrernos, que va a ayudarnos. Y Sí, po. ahí yo creo que nosotros, ya hablo en general, no hablo de nosotros cuatro, sino que hablo en general de la gente que tiene los puestos, por ejemplo, para decir, oye, levanten el peaje, cada vez que pasen una bomba de bomberos, no sé, no le estén cobrando. O sea, ¿dónde está esa gente diciendo eso? ¿Dónde están los que están detrás de las autopistas, de las concesiones de la autopista? ¿Dónde está esa gente de las empresas de peaje? Dando esa orden a sus trabajadores. Entonces, esas cosas como que son una cuestión de perogrullo, es ¿Y como dónde fome, está, y pero dónde bueno, está el ciudadano que en la campaña económica de este año, porque habitualmente es cada 2 años, que fue entre la primera vuelta presidencial y la Teletón, ha sido una de las campañas económicas más paupérrimas que ha tenido el Cuerpo de Bomberos de Santiago? Y lo digo con mucho así cariño y es, mucho respeto, y hago un llamado y digo, porque lo sé, porque lo pregunté y me lo dijeron, las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, comunas que cubre el Cuerpo de Bomberos de Santiago, fueron de las comunas que menos aportaron. Después, los ciudadanos, no nos quejemos. Don Ladislao, explíqueme esto de la ley de amarre, Ley de esto de los amarre. funcionarios públicos. Explíqueme, por favor, de qué es. Esto yo lo oh, había qué heavy. escuchado en otros gobiernos, ¿ah? ¿O no, don Ladislao? Yo estoy hablando estupideces. O sea, yo lo encuentro escandaloso. Está claro que al interior del Estado hay un porcentaje importante de funcionarios que son de exclusiva confianza del presidente y que son funcionarios que han sido nombrados para, para que el presidente de la República de alguna manera pague los favores y las lealtades de sus gentes. Y porque son personas en que el presidente puede confiar. Pero esos funcionarios que ingresan habitualmente al Estado a contrata, eh, tiene que ser, tiene que existir la posibilidad de removerlo, obviamente, porque son personas que ingresaron al cargo exclusivamente porque son conocidos del presidente, no entraron por aptitudes, no entraron por ninguna calificación especial, no hubo un concurso para nombrarlo. Y bueno, cada gobierno tiene que tener la facultad de remover a esa gente y colocar a su personal de confianza. Lo importante es que ojalá ese equipo sea cada día menos extenso, tengas una buena planta de funcionarios públicos que no puedan removerlo, que sean cargos de orden técnico, que hayan sido nombrados por sus aptitudes, por sus conocimientos, por sus habilidades, por sus méritos, y que cada vez sea menor la cantidad de personas que sean susceptibles de ser removidas por la exclusiva confianza. Pero lo que me parece escandaloso es que el actual gobierno pretenda eh, que aquellos apitutados que nombró no puedan ser removidos de sus funciones. Yo creo que eso es grave. Yo creo que es grave. O sea, la Porque además clave, les pone, porque además, tal vez sin querer, digo, yo siempre veo el otro lado, le pone una marca roja en la frente a ese funcionario. O sea, que básicamente él se queda ahí por lo que dijiste tú, no por sus capacidades, y capaz que hayan varios que sí tengan esas capacidades y que se queden y que corresponda, pero por el simple hecho de hacer lo que se hizo, esa persona queda marcado, creo yo, no sé. Ahora, sí, ahora, de hecho, ahora hay un, acuérdate que hay un, lo meten hay como un una bemol. cuña, lo meten como una cuña aparte de una regulación de, o sea, la forma es fea, además, o sea, está desde Es burda, es es burda. burda, exactamente, esa es la palabra, burda, perdona la isla. Mira, Claro. ahora lo que yo creo es que efectivamente cuando hay que pagar una indemnización, porque también es un hecho que es bastante cierto, digamos. De hecho, los funcionarios de confianza, y que llevan, no sé, 4 años, que tú le digas, mire, este año no lo voy a renovar y punto. Yo creo que la aplicación que se estaba haciendo de la confianza legítima es razonable, porque el Estado también abusa
de las facultades que tiene. Si tú en el mundo privado llevas trabajando 4 años, digamos, se han producido renovación uno, 2 y 3. 3 renovaciones de un contrato a plazo fijo se transforma en indefinido y tienen que pagarte la indemnización que corresponde. Bueno, mi hija acaba de renunciar hoy Entonces, día en educación pública, pero tienen que contratar en marzo. Y eso es para no pagar entonces, indemnizaciones. Es bastante bestial que te entonces, exija, como privado nos piden ya no sabéis qué más pagar, ¿no es cierto? Toda la culpa la tiene el privado. Pero ahí te estoy entonces, explicando, mi señora, que trabaja ahora en ajá, una municipalidad, y mi hija tuvieron que renunciar. Hoy día firmó su finiquito, mi hija. Pero igual, supuestamente vuelve en marzo, entonces tengo que esperar hasta marzo para una triquiñuela desde el Estado, pues, viejo. O sea, chanta, pues, sí. otra chantería, ¿te fijáis? yo, No lo yo, digo por yo creo ella, lo que, digo porque le yo, pasa a todas las que están en el mismo yo grado creo de que el contrato. Estado debiera pagarle la indemnización por la Claro, salida. pues, como Debiera todos pagarle los años saben. de servicio como se lo paga a cualquier empresa, digamos. Yo creo que eso funciona Capaz mal. Yo pudiera ser ahí, acotado porque está relacionado, ejemplo, en el caso de mi hija es una profesora, pero en el caso de los que están dentro del Estado, estos que están apitutando ahora, son cargos de confianza, gente que gana mucha plata, sueldos bastante más altos. Mi hija, claramente no es el caso, ¿te fijáis? Entonces me refiero, me impresionó el día que mi hijo renunció, o sea, tuve que firmar mi finiquito para poder irme hoy día. Digo, ¿y por qué? Pues usted la contrata. Pero si está en un colegio municipal, sí, pero hay que renunciar todos los años. Mi señora, idéntico. Y la acaban de recontratar, ¿te fijas? Porque objetivamente partió el pero año y quieren que se quede para que no se vaya, porque ya yo, está en un cargo distinto yo, al de mi hija, por darte un ejemplo, pero lo encontré burdo, o sea, rasca, weón. yo establecería una diferencia. Yo creo que el Claro, cargos eh, como, no sé, seremi, jefes de servicio, que son de exclusiva confianza, yo creo que ellos que ganan sueldos grandes, claro, debieran saber que al cuarto año se van y no van a recibir indemnización alguna. sal Pero lo que los tú quieras funcionarios, quedarte con ellos, oye, que sal lo que pero tú los quieras querías funcionarios, hacer, po. pero los funcionarios de más abajo, los funcionarios de más abajo que también entran por razones políticas y que están a contrata, yo creo que lo lógico es que le paguen la indemnización nomás. Y el Estado tiene que hacer la provisión y pagar la indemnización. Porque también se produce un abuso por parte del Estado. O sea, una persona que lleva 4 años trabajando, Exactamente. cumpliendo su tarea en el sector privado, necesariamente tenía que indemnizarlo y el Estado no le paga ni uno. Yo No, creo que esa materia hay lo que regularla bien, hay que otro, regularla mejor, digamos, para que sea ahí más justa. lo que te iba a decir exactamente, yo creo que podéis perfectamente hacerlo porque se entiende. O sea, de hecho, yo cuando vendo un campo, te voy a decir una cosa súper básica. Tú estás obligado a despedir a la gente que trabaja en el campo con finiquito. Es la única parte en la cual que tú vendes un activo y tienes que finiquitar a todo el mundo, porque si tú vendes tu casa, no echas a la persona que es tu jardinero, no tengo idea, si tenéis servicio doméstico tampoco. No, no, en el campo hay que estar despedido. Porque si se transmite la obligación laboral con el dueño del nuevo campo. ¿Ok? Entonces, pero lo que yo siempre le recomiendo a cada persona que compra, le digo, está bien, se finiquitó, está en el día, quedó correcto con el anterior dueño, contrátalo. Porque el viejo sabe dónde está, dónde se vende la luz, dónde se apaga, dónde está la luz, el agua. Acá es lo mismo. Tal vez cuánta gente que trabaja en el Estado, en el aparato público hace muchos años, da lo mismo si es de derecha a izquierda, si es el plan que tenemos en este país. Pensamos que por pensar distinto no pueden trabajar en conjunto. Yo nunca le he preguntado, yo no sé si tú en tu trabajo la aislado le preguntaba a alguno de la gente que trabaja contigo por quién ¿Qué vota piensa en política? antes de ¿Mm? elegirlo. No sé, te lo sabría Claro. por la mente. Entonces, acá, ojalá, yo lo he dicho en el programa los últimos días, ojalá que el presidente Kass haga un cambio real y objetivamente, obvio, tiene que tener gente de confianza al lado de él, pero también tiene que ver que hay gente súper capaz, jóvenes que lo estén invitando a trabajar sin afiliación política ni nada, y ojalá que se dé ese quiebre para que objetivamente entendamos el Estado no como un botín, sino como ir a servir con mucha gente que antiguamente lo hacía, ¿te fijas? Entonces yo creo, hay empleados públicos sumamente buenos, yo creo los más antiguos capaz son gente súper valiosa que han cumplido todos los roles, ¿te fijáis? Da lo mismo el gobierno de turno. Era como el clásico que estaba en la moneda, no sé, de mozo, ¿te fijáis? Tú no echáis al mozo, o sea, un hombre que hace una labor de atender al presidente y a su gente. Entonces, hay cargos, como tú decís, capaz de ir a estratificarse, se entiende, nuevo gobierno, todos estos cargos de aquí presentan su dimisión y el presidente verá si le toma o no le toma la dimisión, te fijas, pero no se los haya enchufado, po, porque son cargos de repente que te hacen moverla lo que tú quieres hacer, el cambio, ejemplo básico, en seguridad, el ministro parece que No, de defensa, y esto quieren hacerlo en el Ministerio de Defensa, que claro, eso son es lo que te iba a decir, po, un tema que súper no, delicados, súper delicados. Sí. Fuerzas Erika, ¿tú Armadas, algo que ¿cachai? opinar sobre el tema?
O sea, yo creo que los ciudadanos ya nos dimos cuenta de que este gobierno no podía ser más rasca. En cuanto a toda la figura legal que ya nos explicaba Ladislao y que comentaba igual Mauricio, yo creo que este gobierno no puede ser más rasca porque ellos saben perfectamente lo que hacen al tomar esta decisión. Para que los amigos que nos están escuchando entendieron, yo creo perfectamente con las explicaciones que se daban, pero estos son cargos de confianza. Entonces tú no dejas amarrado a una persona a un cargo de confianza, es absolutamente ilógico, porque justamente es de confianza. Y esas personas llegan con quien viene a tomar el gobierno entrante. Entonces, porque aquí no se van porque escuchaba por ahí a unos trabajadores de un servicio público que decían que a ellos se les ha dicho que cuando entre el nuevo gobierno muchos van a quedar sin trabajo. Y yo les explicaba que todos sabemos que eso no pasa, porque no se va la gente de planta. Y como decía Mauricio, no se va, ni siquiera se va la gente contrata. Se va normalmente la gente que está dentro de la cercanía de los equipos más de confianza del ministro, del subsecretario. Entonces, yo lo encuentro que no puede ser más rasca y Mira, mezquino este lo gobierno. O que, sea, lo ya, que, como que ya nada nos sorprende con el presidente Boric y su gobierno, nada nos sorprende. Cada vez puede ser peor, como dijo su presidenta, su expresidenta Bachelet. Cada vez puede ser peor y ellos lo han demostrado. Creo que pues, no se equivocó la ciudadanía chilena a pesar de muchos, eh, muchos de los militantes que tienen superioridad moral de la izquierda sobre el resto del país, que, porque ellos no me van a decir a mí que casi el 60% de los chilenos militan en partidos políticos que son de derecha. Eso no es verdad. Casi el 60% de los chilenos votamos por un cambio de gobierno porque el que teníamos ya no puede ser más malo. Y esto lo demuestra. Más terrible, más mezquino, más picante. De verdad, yo encuentro así como que ya de el nivel de nivel inconsistencia es brutal. El nivel de inconsistencia es absoluto, brutal. absoluto. Es como que, ¿Por qué la de lado? o A ver, sea, desarrollate esa. porque qué les parecería que el gobierno militar, Pinochet, por ejemplo, hubiera en todo el estamento del Estado, todos sus funcionarios, digamos, los hubiera dejado apetutados con la ley de amarre para que no los pudieran sacar? Habrían puesto el grito en el cielo. ¿Qué habrían, cuánto habrían puesto el grito en el cielo si Piñera, a la salida de su gobierno, hubiera dejado gente de su confianza en cargos clave, amarrados ahí? ¿Y por qué Pinochet son hizo ellos? algunas ¿Y por cositas qué? parecidas a esa, pero está bien, te la dejo pasar la de lado, dale, El para que no estatuto, el nos quedemos estatuto, el pegados, estatuto, el estatuto partió con Pinochet, por si acaso, para ¿no? que no Sí, nos para darle quedemos punto a pegados, para que Felipe. no nos quedemos pegados. No, sí estamos de Está bien que acuerdo, esté, pero depende de la forma. pero Claro. ellos reclamaron en Mm, contra de eso a voz en cuello. Entonces no puedes hacer lo mismo, porque es de una inconsistencia absoluta. 100%. Lo que criticáis es exactamente lo que tú estás diciendo que no había que hacer, lo hacemos. Entonces, bueno, de Exactamente. hecho, partieron robando del día uno y a la gente más humilde, o sea, los que venían a defenderse, se suponía. Entonces, yo creo que, A la eh, gente de los campamentos, a los que ellos claro, dicen po, defender, a eso les robaron la plata mm, que iban a ah, destinar a las fundaciones. Es un escándalo, es y con asqueroso, impresentable. otro chanterío, con cuestiones que se arman en 2 días, que no tenían ni una boleta de garantía, entonces, es que son tantas, por eso yo creo que yo creo que nos podemos pasar un mes entero tratando de acordarnos de cada cantidad de brutalidades que pasó en este país, que yo creo que por eso es la esperanza que se ha visto en las últimas semanas. Yo lo preguntaba ahí en el programa, cómo veían un poco esta primera semana del presidente Kast, su impronta, su forma de trabajar o cómo lo han visto. Yo creo que la gente está contenta porque ve una persona que está preocupada, que está activada, que está motivada, que está trabajando, que está buscando equipo, que está buscando todos los equipos, no está súper piola, sin comentarlo, sin sacar a la luz nada de lo que se pueda. Armó el mismo día que asumió la OP. De hecho, Oye, quisimos pero si el invitar, nivel de esperanza que tenemos en el país lo dio a conocer la encuesta, por ¿cachai? eso te Del digo, año de antes del 2018, que el país no vivía, ah, no buena, alcanzaba sí. este nivel como de esperanza o de mirada positiva a lo que viene. Ahora, hay que tener cuidado y en eso tiene un tremendo, eh, como Desafío. dije, claro, tiene una tremenda responsabilidad porque obviamente La nosotros, la, expectativa. la
expectativas también hay que ser súper razonables. Y por eso te digo, todo esto que estamos hablando, de que te dejen amarrado gente que tú le tenías que cambiar, porque no era la persona indicada en el cargo, te fijáis, lo tenías evaluado como malo, porque no había dado resultados, porque me imagino que, yo no me imagino a la gente sacando gente porque sí nomás, ¿te fijáis? Como dijo en la aislado, en el Ministerio de Defensa. Fuerza de Defensa, dejando gallo amarrado en Sí. cargos súper importantes que son bisagras, pues son los que te hacen mover el cuerpo para abajo, no tengo idea. Claro, es que estáis pensando en cómo dejarlo amarrado para que no pueda hacer lo que quiera hacer. Y tú decís, pero si somos chilenos, viejo, piensa en tu país. Salí del gobierno, pero quiero seguir gobernando. ¿Ah? O sea, aquí no manda el presidente, aquí manda la oposición, porque tiene a tus funcionarios de su confianza al interior del gobierno. Entonces digo, Impresentable. y ahí tú decís, y además, sabiendo que no hay plata, que hay gente que se nos muere porque no tenemos plata, le dejáis con uno, lo arregláis y lo dejáis con un sueldo, y además para poder sacarlo, poco menos tiene que haber matado a alguien, compadre, porque tiene que hacer un tremendo proceso judicial de años, y por tanto, y por mientras seguimos pagándole, y además lo va a dejar de lado, y va a tener que contratar a otra persona para que haga la pega que él quería, pero por mientras el otro sigue recibiendo todos los beneficios del Estado, porque además le pagan todos los días, le pagan traje no trabaje, entonces, claro, es no entender en qué país estamos, ¿te fijas? Y yo creo que yo creo que la gente está súper cansada porque para que esto sea noticia varios días es porque la misma gente está aburrida porque dice, yo me saco la cresta levantándome todos los días a las 8 de la mañana para llegar con cueva a fin de mes y estos papas natas se ganan el sueldo por quedarse ahí nomás pernado. Entonces tú decís, claro, no entendís que la lógica sería, y partieron bien, partió republicanamente el día de la elección, te fijas, pero a los 2 días te das Sí. vuelta la chaqueta, pues, o sea, como, Es que esto y es ahí más es donde dramático. está. Sí. El problema es que como el 60% de la población no llega a final de mes, un 60% de la población llega al día, el 25 del mes se le acabó la plata. Todo el mismo Tiene día que que ella pedir, recibió, todo el mismo día que le tiene que pagaron con empezar, cueva. tiene que empezarle a pedir plata a los amigos, ¿no? Y le falta plata para la micro, le falta plata para comer. Y esa es la realidad de un sector importante de los Bueno, chilenos. el ministro Grau dijo que todos los funcionarios públicos, políticos, perdón, deben renunciar el 11 de marzo. Esta noticia, igual, Mauricio, te quiero decir algo, ¿ah? Yo estaba escuchando lo que estás diciendo, pero las noticias son noticias, eh, sobre todo en esta época, porque no hay mucho más. ¿Ah? Yo entiendo lo que dices tú, sí, es cierto, es una cosa que genera molestia, escozor, genera además tensión política, que Lógico, porque también, estaban conversando bien, estaban conversando bien. que también eso periodísticamente es, digamos, muy atractivo. No estoy diciendo que los periodistas hayamos creado esta noticia, pero periodísticamente es, digamos, exacerba, eh, No, no es tu platita, exacerba no es tu platita. molestia, Obvio, no es tu, exacerba, exacerba molestia, todo lo que tenga que ver con, con todo lo que plata, tenga que ojo. ver con apitutamiento, con arreglines, porque todo esto tiene ese, ¿cómo decirlo? Tiene Ese ese olfatillo, perfume, ese tiene ese perfume. tufillo a, Fillo, esa es la y claro, palabra. eso es muy, eso desde el punto de vista periodístico de la Está opinión correcto, pública está súper correcto. es muy atractivo. Todo esto en la previa de lo que va a significar, se supone que a mediados de enero el gabinete del presidente electo, José Antonio Cast, que eh, se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet, él dijo que se iba a reunir, o al menos iba, ¿cómo fue la palabra que dijo? Que tenía la intención, no me acuerdo bien cuál fue la palabra, de juntarse con los exmandatarios. Ahora, claro, exmandatarios no son muchos, digamos, eh, desde el retorno a la democracia, porque ya han muerto dos, eh, Bachelet Lagos y Boric, Por ahí. ya con el presidente Boric se juntó, con el presidente Frey, eh, ahí tienen, en fin. Pero bueno, la conversación con Michelle Bachelet, básicamente el interés periodístico, y lo pongo en comillas, es la eventual candidatura y apoyo al gobierno chileno a la expresidenta como secretaria general de Naciones Unidas. Eh, todo esto en un contexto de mucha camaradería, no sé si ustedes vieron la información y lo que dijo el presidente electo en un punto de prensa. ¿Qué les pareció? Yo encuentro que está actuando, de hecho ayer lo comentaba, no sé si tenía muy bien planificado su impronta la primera semana,
Se juntó también creo que con la Contralora, creo que se juntó con la presidenta del Banco Central. O sea, está dando señales de orden, de mando, Con de la Contralora, coordinación. Dorothy Pérez. Claro, claro, capaz le dijo, ¿cuánta platita más necesita para que me pille más pillo? Avíseme, yo se la pongo. Eh, yo encuentro que lo está haciendo bien. Yo creo que por eso digo que estas tonteras que hablamos al principio no tonteras, porque son gravísimos estos atornillamientos que están dejando. Cuando la otra persona te está dando la mano, te está dando la mano, te está diciendo, ¿sabes qué más? No importa tu opinión, te respeto. Fue súper respetuoso cuando ganó, pidió silencio 2 veces hasta que le hicieron caso, para la gente siempre que nos falta el pelota que anda gritando alguna tontera contra la ex candidata. Lo vi cuando se reunió con ella, digo, súper amable, o sea, ha tratado de actuar muy bien y de hecho no ha hecho nada especial, no ha atacado a nadie, no ha sido soberbio, creo que ha mantenido un grado de humildad súper notorio. Me ha gustado su impronta en que sale a responder al tiro cuando le dicen algo, como el tema de la motosierra. Sí, le dijo, pucha, capaz, mira, al presidente Milei le gusta la motosierra, pues, pero ok, ya, ¿cuál es el tema? O sea, si vamos para adelante, como diciendo, si vaya, no es tema, o sea, ok, te puede gustar o Pero no, ese pero fue, pero ese fue un error no forzado de él, sí, por eso porque te fue digo. él el que habló Oye, de la pero motosierra. Sí, pero después cuando le respondió, y eso te iba a decir un poco Sí, lo que tú decías sí, un sí, poco, sí, salió al sí, tiro, sí lo vi, no lo dejó andar, sí, ¿cachai? Como dejó que volara, sí lo como, vi, sí, vi todo, Mauricio, oye, no me expliques todo, oye, pero yo creo que eso es, en política se llama error no forzado. es que eso iba, yo estoy esperando, y por eso ayer decía dentro del ministro, y ahí les paso la palabra, puede ser que en el caso de Hacienda, podéis tener ahí un problemita si ponía al ministro que tenéis pensado, porque ya le pegaron en campaña, ya le pegaron porque alguna vez se pasó un semáforo, lo agarraron curado, no tengo idea, que a todos nos puede haber pasado, en algún minuto no sé qué edad fue. Entonces hay que tener mucho cuidado para no dar esos pies en falso en estos meses, te fijas que son varios, son 3 meses antes de que asuma, porque creo que son súper clave y creo que hasta el minuto lo ha hecho bastante bien y creo que ojalá que siga en esa línea. Erika, y la del lado que nos queda oye, poquito, doña Erika, sí, poquito. por Felipe, yo favor. solo responder que encuentro tan positivo que el presidente electo en este tiempo esté realizando esta ronda de reuniones, porque sabes que antes de que él ganara, el discurso de la gente, el Frente Amplio, del mismo presidente de la República que hoy día tenemos, era que él no tenía diálogo, que era una persona de un extremo que no dialogaba, que era una persona que tenía sus ideas tan marcadas que no iba a poder llegar a los acuerdos que se necesitaban en el país. Ese era uno de los discursos de la izquierda en general, que se necesitaba un presidente que llegara a acuerdo y que fuera capaz de dialogar con los demás. Bueno, hoy día tenemos un presidente electo que llega claramente, ¿cierto? Porque él va donde está Bachelet, Bachelet no viene hacia él se acerca, ¿cierto?, a la fundación donde ella lo recibe, eh, él va a la casa del presidente Frey, él busca diálogo, él busca unirse a las figuras que en algún momento tuvieron algo que hacer por el país. Y él dice algo muy importante cuando sale la reunión ayer con la expresidenta Bachelet. Él dice, nosotros tenemos que aprender, o sea, hay que aprender de ellos, porque ellos tienen la experiencia de lo que se hizo. Y lógicamente, eso a mí me demuestra que es una persona que no va con la soberbia por delante pensando que él tiene la panacea para todo lo que Chile necesita. Dice, Chile está primero, no es la ideología, es lo que Chile necesita. Y eso a mí me habla de un presidente que va a ser capaz de dialogar. De hecho, dice, voy a ir a Ecuador, así como fui a Argentina, me voy a reunir con el presidente de Ecuador, con el presidente de Perú, ya estuvimos en conversaciones y con el presidente de Bolivia. O sea, él está demostrando que es un presidente que va a ser capaz de dialogar con todo. Ahora, no es lo mismo que hacer lo que los otros quieran, porque ahí es donde está el discurso de la izquierda, que no dialoga el que no hace lo que ellos Tranquila, Erika, quieren. Pero tranquila, este tranquila. país votó por cambiar la visión de la Sí, izquierda. está bien. ¿Cachai? Este país cambió, o sea, este país votó por cambiar la visión de la izquierda, no porque sigamos dialogando para hacer lo que ellos quieren. Y eso Pero me también gusta el es, presidente. pero, Ahora, ojalá, como bien dice Mauricio, ojalá sea capaz de rodearse de ministros y de equipos en todos los ministerios y subsecretarías que fortalezcan esta visión de diálogo. Creo que le hace bien al país.
Eso. Pero No. también hay que marcar que José Antonio Kast cambió. Su discurso de candidato respecto a presidente electo cambió. Y eso yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. Describo un hecho. Don Laislao. Sí, me alegra porque ha sido un presidente que, a pesar de todas las críticas que se le formularon, y que se le ha tratado como fascista, y que ha sido tildado Nazi. de fascista, nazi, de no sé qué, él muestra el respeto por la institucionalidad. Y yo creo que ese respeto por la institucionalidad, en la institucionalidad no importan las personas, lo que importa es el grupo humano que conduce el destino de un país. Y esas personas son ocasionales, digamos. En la democracia puedo ser presidente yo mañana, mañana puede ser Juan Pérez, da igual. Y de los que estamos vivos, aunque tengamos posiciones políticas distintas, somos capaces de realzar la institucionalidad que nos excede. Yo creo que esa visión de Kast es la apropiada, es la que le corresponde al presidente de la República. El presidente de la República ojalá no debe ser un factor de división de un país, sino que de unión en torno a un concepto país, de nación. Y él lo destaca en cada una de esas intervenciones o esas reuniones. El país está primero. Yo creo que esa visión es correcta. Ojalá que siga en esa misma senda. Eh, yo les he dicho, yo no era un partidario acérrimo. Sin embargo, le di mi voto de confianza y hasta el momento sigue, sigue cumpliendo con la expectativa que me había hecho, lo que él iba a hacer. Yo creo que hasta el momento lo ha hecho bien. Políticamente es correcto lo que está haciendo. Ahora, yo solo les quiero decir algo. ¿Ah? Este y cualquier presidente, y estoy hablando de Chile, porque Chile es un país que somos bien especiales, y una de las características, no voy a decir rareza, es que entre la elección y que el presidente asuma pasa harto rato. Y todo ese harto rato, como dice un amigo, bueno, tú empiezas a juntarte, a planificar, a ver, a conversar, digamos, a moverte, a viajar, sin la presión de lo que significa ser presidente en ejercicio. Claro. Y existe efectivamente ese concepto que lo bautizaron los periodistas políticos de los 90 de la transición, que se llamaba la famosa luna de miel, que fue un concepto bautizado por ellos, la Gema Contreras y otros periodistas más de esa época. Entonces, claro, hoy día hay mucha comodidad, la cosa está tranquila, la moneda chica, en fin, el punto de Claro. prensa, pero cuando tú asumes, y sobre todo Sí. con la urgencia de este, yo pongo todo esto en comillas porque lo dice él, no lo digo yo, gobierno de emergencia, bueno, ahí la cosa cambia. Entonces, todavía ahí hay buena onda, pero vamos a ver qué pasa de ahí en adelante, y eso no lo sabemos porque no ha pasado. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Erika Muñoz, siempre un agrado, ¿ah? Que el Señor me la bendiga. Mauricio Pérez, lo mismo para Igualmente, ti, Felipito, lo para mí mismo un para Rita agrado. Aislado. Cuídense mucho, esto fue Un Carta abrazo grande. Ciudadana, que lo pasen estupendo y no, Felices fiestas. Felices no fiestas. Por favor, sí, para todos felices ustedes. fiestas. Nos reencontramos, Sí, no sé cuándo, no, mañana. Ya, que lo pasen bien, chao. buen martes para todos. Adiós. Igual.